podréis ver después el webinar, os lo pasaremos a todos los asistentes. Os pasaremos ya un enlace al webinar para que lo podáis revisar con mayor detalle, ¿vale? Entonces, voy a ver si comparto un momento mi pantalla. Vais a ver aquí. Bien. Lo que vamos a tratar hoy, ¿no? En el tema principal, vamos, para lo que está el webinar, es para ir viendo cómo se pueden preparar los alojamientos turísticos frente al COVID. Para ello, bueno, inicialmente os voy a hacer una pequeña presentación de lo que es el SCTE, qué es Anfitriones, que es el paraguas donde está recogido esta iniciativa y los webinarios que vamos a estar realizando. También veremos luego lo que es la situación actual a nivel nacional de los alojamientos turísticos y cómo están actuando frente a la COVID, las mayores diferencias entre las distintas normativas entre comunidades autónomas. Como sabéis que hay varias diferencias, especialmente como Jordi está trabajando bastante en Valencia, nos planteará todo lo que ellos están haciendo y cómo se puede extrapolar a todos los establecimientos. También queremos ver cómo se prepararía en nuestra zona, qué es lo que pasaría si hay un rebote en la zona en la que tenemos nuestro alojamiento y también ver qué es lo que se podría actuar frente a un contagio. Tendremos dudas y preguntas, lo hemos estado comentando antes. Las dudas, tenéis habilitados todos el chat, yo iré revisándome el chat de vez en cuando y más o menos a la finalización de cada uno de los apartados le pasaré las preguntas a Jordi para que podamos comentarlas y vayáis resolviendo todo lo que tengáis. Así que habréis visto que en el chat tenéis habilitado para ir haciendo las preguntas que consideréis oportuno. ¿Vale? Os voy a comentar un poco qué es el SCT. El SCT es el Sistema de Calidad Turístico Español. Es un sistema que agrupa para distintas iniciativas y que está enfocado en la mejora continua de la calidad turística, tratando de dar una visión integral en todos los aspectos del destino, de los establecimientos y también prestando atención al capital humano que hay en cada una de las empresas. Por eso cada una de las iniciativas que tiene el SCT están enfocadas a cada uno de estos apartados. Una de ellas es el SCT Sectores, que es la marca Q, que imagino que es por lo que la mayoría de vosotros lo conoceréis. Esta marca se encarga de la promoción de la certificación de los establecimientos según las normas UNE e ISO. Dicha certificación otorga el derecho al uso de la marca de Q Calidad Turística, que seguramente ya conocéis todos, y lo que podemos decir es que una organización turística obtiene la Q cuando evidencia el cumplimiento de los requisitos técnicos de su norma correspondiente. La organización debe de implementar el sistema de gestión orientado a la mejora continua que le está determinando desde la Q y la certificación nos daría el derecho al uso de esta marca. Actualmente tenemos 1.466 establecimientos certificados en este mes y más de 5.000 organizaciones han obtenido la Q desde los inicios de su trabajo. Actualmente desde la Q y desde el ITE se está trabajando en la elaboración de unas guías que muchos de ellos ya las conoceréis, que es las acciones que ha estado realizando pues, de cara a tratar de dar apoyo a los establecimientos turísticos en la crisis que estamos teniendo por el COVID. Por otro lado, tenemos el SITER, que es el Sistema de Calidad en Destinos Turísticos, el cual lo que pretende es crear una estructura permanente de gestión e impulso de la calidad dentro de los destinos turísticos. Aquí ya, igual que la Q estaba haciendo un hincapié en lo que es el establecimiento y la normativa UNE, aquí lo que se está tratando es de crear destino, es decir, que todo el destino tenga una visión unificada del mismo y se realicen varias acciones de colaboración público y privada, tanto a nivel autonómico como a nivel local y siempre dentro del propio destino. Lo que busca también es aplicar unos estándares básicos de calidad que sean comunes a todos los servicios específicos que se están dando en ese destino. Y siempre tratando de buscar la mejora continua tanto en el establecimiento, pero también en el destino, ¿no? Lo que es importante es crear esa sensación de pertenencia, que es lo que pretende
el SITEZ, el cual se va a distinguir por el sello de compromiso de calidad turística. Actualmente están colaborando dentro de esta iniciativa 196 destinos y hay 8.115 establecimientos trabajando, de los cuales 5.300 ya han obtenido el distintivo en este momento, ¿no? Están distinguidos. La otra iniciativa que tiene la Secretaría de Estado es el programa Anfitriones, que es el programa que está dedicado a la formación de las personas y a tratar de mejorar la capacitación de los profesionales del sector turístico. Desde que esto empezó, ha habido formación tanto presencial como online. Actualmente todo lo que se hace es online, ya la formación presencial se ha ido dejando. De hecho, desde 2017 ya no se hace formación presencial. Mientras estuvo funcionando, se llegaron a formar 12.000 alumnos y la formación online eh, sí que ha cogido auge por los últimos años. Solamente lleva por el momento 5.500 alumnos, aunque esto está cambiando bastante con las nuevas formas de formación que estamos implantando en estos momentos. Una de las cosas que se ha hecho últimamente, que seguramente muchos de vosotros habéis participado y por eso por lo que estáis en el webinar, es un plan de choque que se realizó pues, con motivo de esta problemática que estamos teniendo con la COVID. Se adelantaron todos los cursos que teníamos programados de anfitriones, se amplió la capacidad formativa tanto de los cursos que tenemos con tutor, con profesor o los que están dinamizados y se ha ampliado el número de materias implantadas. De hecho, como os he comentado antes, hasta el año pasado en formación online habíamos formado a 5.500 personas. Solo en lo que llevamos de este año se han formado a 4.400 personas en los cursos clásicos que ya teníamos y algunos de los nuevos que hemos hecho. Y de los nuevos cursos COVID, de los que os comentaré ahora algo en un momento, ya hay 1.000 personas inscritas. Además, está llegando a acuerdos con las comunidades autónomas facilitándoles material formativo y se está empezando ahora esta serie de webinars que hoy es el primero de los que tenemos. Bueno, para dar su solución a todo esto se ha ampliado la plataforma tecnológica que tenemos para formar, se ha estado distribuyendo los materiales formativos y se está publicando con licencia abierta toda la formación que tenéis. O sea, si entráis en la página web de Anfitriones seguramente podréis descargar bastante información, ¿no? También, bueno, otra de las cosas que hemos estado haciendo es fomentar, o sea, dar información de todo lo que está sucediendo en el COVID, el boletín que estamos enviando a todas las empresas que están suscritas, seguramente también muchos de vosotros la estáis recibiendo, ¿vale? Y un apunte sobre la formación que se está dando ahora, se está creando una serie de cursos específicos para COVID, de los cuales ya tenemos 3 en marcha. Actualmente hay unos 1.200 alumnos matriculados en estos cursos que están enfocados a cuestiones genéricas de cómo tratar eh, de minimizar el riesgo que supone esta pandemia en nuestros establecimientos y luego ya cuestiones más específicas a lo que es restauración, a lo que es alojamiento y el siguiente que tenemos, bueno, son esos 3 los que tenemos. Los siguientes que tenemos, que aún no se han preparado, ya estarán enfocados pues, a guías turísticos, a manejo de grupos de personas en entornos abiertos y cerrados, a transporte. Esas son formaciones que aún estamos preparando y que aún no hemos liberado. ¿Vale? Si accedéis a la página de Turismo Formación, pues podréis ir viendo cómo van avanzando estos cursos. Y otra cosa es los webinars que vamos a ir realizando, de los cuales hoy este es el primero de ellos. Empezamos hoy 30 de junio, el siguiente que tendremos el 8 de julio sería ya lo que está haciendo el SITEZ con respecto a la aplicación de las buenas prácticas para cada uno de los establecimientos y luego allí a partir de ahí tenemos varios pensados que aún tenemos que ir definiendo, ¿no? Tanto de cómo se puede conseguir sostenibilidad con aplicando toda esta normativa que tenemos ahora por el COVID, con todos los problemas que hay de desechos y de reutilización de material, que todo se tiene que tirar, pues queremos preparar alguno de esos. También estamos pensando en preparar cómo se debe actuar en un caso de un rebrote, aunque hoy hablaremos un poquito de ello, pero seguramente viendo cómo está el panorama actual sea necesario actualizar ese tema. ¿Vale?
Para realizar este webinar tenemos la colaboración de Jordi San Juan, que es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Valencia y que lleva trabajando como técnico en materia sanitaria para el sector hotelero desde hace 25 años. La mayoría de estos años trabajo lo ha estado realizando en OSBEC, que es donde está ahora, que es la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana, en la que actualmente está dirigiendo el Departamento Específico de Asesoría y Formación en Materia Sanitaria, y es autor de diversas guías específicas para la prevención de contagios por coronavirus, que están siendo utilizadas como referencia por distintas administraciones turísticas y sanitarias. De hecho, nosotros desde la Secretaría de Estado y desde el CITED, lo que estamos haciendo, hemos colaborado con ellos, nos han estado pasando información bastante interesante. Incluso en los cursos de formación hemos hecho referencia a alguna de las acciones que están, que nos han ido enviando ellos. ¿Vale? Bueno, pues sin más voy a ver si dejo ya la presentación. Voy a ver algo, a ver si hay algo aquí. Voy a mirar un momento si tenéis alguna pregunta o algo de esto. Buenos días, buenos días, buenos días. Si no escuchas, podrías tratar de entrar. Vale, alguien que no oye. Ah, vale. Pues no sé si esto es común, no, porque otros ponen que sí, que no, buenos días, buenos días. No sé yo si ha habido alguno que ha tenido algún problema de audio. Vale, vale. Hay gente que está en la lista de espera, que ya están también entrando. Vale, ¿cómo podéis descargar la presentación? Sí, cuando tengamos ya el vídeo y haya finalizado la presentación, pues ya os mandaremos tanto el vídeo como la presentación a todos. ¿Vale? Bien, pues esto es todo. Vale, veo que hay algunas 15, 20 personas que están esperando para entrar, las estoy dando acceso. Vale, y en breve ya le paso la presentación a Jordi para que pueda seguir él con su labor. Vale, para la gente que os habéis incorporado en el último momento, comentaros que hasta el momento lo que hemos estado haciendo es un repaso de lo que es la iniciativa SCT de la Secretaría de Estado, el Sistema de Calidad Turístico, y las acciones que está realizando para facilitar un poco la, la adopción de las guías para mejorar iba a decir la lucha, no queda bien, vamos, para disminuir el riesgo frente al COVID. Entonces, le voy a dar paso a Jordi San Juan, ¿vale? De OSBEC, para que continúe con su presentación. Jordi, ¿estás? Estoy aquí. Vale. Hola, Hola, Calixto. buenas. Gracias, buenos días a todo el mundo. Pues nada, como decía Calixto, Calixto, me tendrás que permitir Sí, compartir pantalla. sí, ya lo tienes ahora, la Eh, puedes compartir. Perfecto. Como decía Calixto, vamos a hacer este webinar sobre las medidas preventivas básicas que están adoptando el sector hotelero. Fundamentalmente nosotros vamos a el seminario lo voy a desarrollar en base a lo que desde la Asociación Hotelera de OSBEC hemos desarrollado para la Comunidad Valenciana, pero entendemos que no hay grandes diferencias entre diferentes regiones. Sí hay más, quizá hay más diferencias de redacción que de fondo, con lo cual, aunque nos basemos la estructura y el contenido se centre fundamentalmente en lo que se ha hecho aquí en la Comunidad Valenciana, no van a haber grandes diferencias respecto a otras regiones, como os digo. La presentación, el índice, pues bueno, va a ser una mínima presentación sobre qué es OSBEC, cuál es la situación actual legal, a qué nos obliga la normativa en materia preventiva
iré matizando conforme vayamos avanzando en el desarrollo de procedimientos y protocolos específicos de cada departamento, de cada sección del alojamiento turístico. Iré resaltando aquellas diferencias más reseñables entre normativas de diferentes comunidades autónomas. Y después hay un apartado sobre la gestión de los brotes que depende cómo vayamos de tiempo, la resaltaremos, pero no de manera demasiado extensa y profunda porque se está trabajando en la idea de hacer un seminario específico sobre temas, sobre cómo gestionar un brote o cómo gestionar un posible caso de un contagiado por COVID en el alojamiento turístico, porque el tema da para mucho y porque quizá aún está demasiado en pañales. Las comunidades autónomas aún se están preparando y desarrollando su plan B ante un posible caso de un turista afectado. ¿De acuerdo? Con lo cual haremos una breve exposición sobre qué puede significar eso en un alojamiento, cómo prepararnos mínimamente, pero el desarrollo entiendo que lo desarrollaremos, que lo expondremos en un webinar específico sobre ello. Bueno, pues os presento un poco a la Asociación Hotelera, porque para quien no la conozca, tenemos una página web donde si estáis interesados podéis entrar. La mayoría de los contenidos que tenemos y publicamos están en abierto. La asociación se fundó en el 77, nació como asociación local en Benidorm, posteriormente se extendió al ámbito provincial y actualmente tenemos un ámbito autonómico con unos índices de representatividad que podéis observar ahí. Prácticamente cubrimos en el sector hotelero el 50% de la oferta en toda la comunidad valenciana, con lo cual aquí realmente hay un gran índice de representatividad. Como particularidad, Osbeck, entre los múltiples servicios que presenta, hay uno que quizás destaque sobre el resto de asociaciones en cuanto a su peculiaridad, que es el servicio específico de asesoría en materia sanitaria. Esto, bueno, realmente ahí sí que todas las asociaciones suelen tener un servicio de asesoría sanitaria, pero el paso que dio la asociación a raíz del cambio normativo en el 2003 en materia de formación de manipuladores y asesoría sanitaria, hubo un gran cambio de normativa en materia sanitaria sobre los años 2003 y en esos momentos OSPE decidió contar con unos servicios propios de asesoría, de formación en materia sanitaria. Cubrimos tanto el tema de formación, manipuladores, APPCC, piscinas, legionela, los profesionales ya sabéis de qué estoy hablando, toda la formación en materia sanitaria. Ofrecemos un servicio específico de consultoría y de auditorías, tanto en el ámbito alimentario como en el ámbito hídrico, piscinas, legionela y demás. Eso es un poco los servicios directos que desde la asociación en este departamento se hacen a los asociados. Todos de manera gratuita o incluida en la cuota para que sea un servicio universal que no dependa de la posibilidad de que cada establecimiento se lo pueda sufragar, sino que de cobertura a todo asociado. Y después, evidentemente, actuamos tanto como representantes del sector ante las administraciones públicas, pues en negociación, en colaboración con normativas, guías y demás, como en atención ante crisis sanitarias, tanto individuales como en este caso generales o globales. ¿De acuerdo? Esos son un poco los servicios que desde la asociación hacemos. En materia de COVID, lo que una de las herramientas, hemos desarrollado varias soportes. Uno es la compilación de normas y la complementación de las normas de prevención en materia sanitaria, en materia de prevención de COVID, y esto lo hemos aglutinado en un documento que lo desarrollamos en un documento anteriormente, que era la guía para la permanencia de hoteles en estos inicios de pandemia, y ahora hemos desarrollado este formato de guía de reapertura. ¿De acuerdo? Esto sería uno de las tres patas que hemos desarrollado en soporte a la prevención de coronavirus.
La siguiente pata sería el plan de formación que desde la asociación se ha desarrollado para todos los asociados en formatos bipresenciales, dando soporte a todos los departamentos de los hoteles, con lo cual tendríamos la documentación por un lado, la formación, y una tercera pata que hemos desarrollado es la certificación a través de un sello específico del cumplimiento de los protocolos de prevención de COVID. Esas son las tres patas en las que la asociación está dando soporte a los hoteles, a los alojamientos asociados. Como os decía, la herramienta de la información y el compendio de normativas lo desarrollamos en las normas. Arrancamos el 4 de mayo con la fase 1 y para que veáis un poco lo que se mueve esto y con la actividad que actualizamos, cada versión, cada fase, cada paso ha requerido un nuevo formato y un nuevo modelo de guía. Fase 3, las últimas fases de desescalada con la versión 4 y actualmente ya con la nueva normalidad andamos con la versión 5.0 y realmente ya tenemos una versión 5.1 porque las cosas cambian muy rápidamente, ¿de acuerdo? Van apareciendo muchas normas, van apareciendo muchas aportaciones de guías, de criterios que van complementando ese documento y la intención... Uy. ¿He perdido el compartir el vídeo? Sí, no sé. A ver. Vale. En algún momento algo... Sí, no sé, ha habido un momento ahí. Tecnología. Como os decía, andamos con la versión 5.0 y ya estamos trabajando con una siguiente versión donde vamos aglutinando, entre otras cosas, por ejemplo, el borrador el documento que se está elaborando desde la Comunidad Valenciana para tratar el tema de los brotes, de los posibles brotes que se pudieran dar en un alojamiento. La intención de la guía es, como os decía, aglutinar tanto la información legal que va desarrollando, las guías de los ministerios, las guías autonómicas o documentos de complementarios que desarrollen desde la autonomía, también documentación de otras instituciones oficiales a nivel mundial o regional, las propias normas del ICTE. Uy. A ver si tenía ganas de terminar, le he dado al final. Perdón. ¿De acuerdo? Y también hemos incorporado algo que tiene un peso importante en muchos hoteles de nuestra zona, que es el criterio de la turoperación. ¿De acuerdo? Con esto hemos hecho una coctelera y hemos puesto todos estos criterios dentro de la normativa. Dentro de la guía, como os digo, tiene la finalidad de que tengáis en todo momento, digo que tengáis porque la guía está en abierto y la podéis disponer de ello tanto los asociados a OSBE como los no asociados que podríais utilizar como documento de consulta. La intención del documento es tener siempre la información actualizada al último momento de todos estos criterios, aportar cierto grado de sensatez, porque ya sabéis que con esto de las normas y las medidas preventivas pues hay mucho exotismo que aparece por todos los sitios y se pretende un poco tener un documento sensato y sin excedencia. Y por último, tener un marco de seguridad jurídica para que los hoteles que construyan su marco de prevención en base a un documento tengan la seguridad de que están haciendo las cosas bien y no se están saliendo a terrenos peligrosos o pantanosos. Un poco es dar la estructura para que uno desarrolle sus propias medidas preventivas sobre un marco de seguridad jurídica. Eso es un poco la final de la guía. En nuestro caso, la guía concretamente, la versión última que tenemos disponibles, sabéis que se basa tanto en la normativa nacional, el Real Decreto 2120, que establece unos principios mínimos y básicos sobre las medidas preventivas a nivel social y en el entorno laboral, y después traslada todas las competencias específicas de cada
de cada actividad social, incluido el alojamiento turístico, la hostelería y demás, la traslada a las comunidades autónomas. ¿De acuerdo? Regula también un poco, en cierta manera, el tema de la movilidad. Ya sabéis que desde el 21 de junio, con el fin del proceso de desescalada, hay movilidad libre en todo el territorio nacional y arranca la reapertura de fronteras, con lo cual entendemos que esto significa la normalización, si es que esa palabra se puede utilizar en este contexto, del sector turístico. La guía, como os digo, incorpora este aspecto y incorpora el aspecto de todo el desarrollo normativo de la Comunidad Autónoma Valenciana. ¿De acuerdo? Que no voy a entrar en detalles. Os he puesto aquí un texto donde se resumen. Este texto está elaborado por la CEAT y os voy a mostrar de dónde se obtiene, por si alguien está interesado tanto en tener estos cuadros comparativos resumidos sobre las diferentes normativas de la nueva normalidad, que como os he dicho están reguladas a nivel autonómico, como las propias normativas de cada una de las comunidades autónomas. Esto lo hemos extraído de la página web de la CEAT, de la Confederación Española de Asociaciones Empresariales Hoteleras, y os voy a mostrar dónde lo podéis obtener, si me aclaro. ¿Vale? Tecleáis CEAT, entráis en la página principal, Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, no me acordaba del nombre. ¿Vale? Y creo que está en prensa, noticias CEAT. Si no me lo han movido, exacto. Regulación de la nueva normalidad por comunidades autónomas. Aquí tenéis el documento de la comparativa de la regulación por cada comunidad autónoma, más después todas las normativas específicas de cada comunidad autónoma. ¿De acuerdo? Si alguien quiere ampliar esa información, la tiene disponible ahí. A ver. Voy a ir mencionando, aquí la tenéis la información, no voy a entretenerme demasiado en ellas porque voy a ir mencionando cuando vayamos hablando de cada uno de los aspectos de la gestión de la prevención en los hoteles, iré mencionando qué diferencias nos podemos encontrar entre una comunidad autónoma u otra, por lo menos las diferencias más destacables. Esto entendemos que cada establecimiento, en función de donde se ubique su establecimiento, pues tendrá que entrar a leer la letra pequeña, ¿de acuerdo? De cada una de las comunidades autónomas. No voy a entrar en más detalle. Después, si acaso, podremos ir a consultar en cada uno de ellos si lo requerimos. Como sabéis, el Real Decreto Ley sobre la nueva normalidad regula unos principios básicos de prevención que son obligatorios. Ya sabéis que son muy generales, pero en el puesto de trabajo hay que garantizar, el establecimiento debe de garantizar medidas de ventilación, limpieza y desinfección, debe disponer geles hidroalcohólicos o dispositivos para el lavado de mano en todos los puntos que se requiera, tanto para trabajadores como para clientes. Se debe de garantizar el distanciamiento, en primera instancia, el distanciamiento de 1,5 metros entre personas. Solo en el caso de que por la naturaleza del trabajo no sea posible algún tipo de actividad o algún tipo de tarea, se recurrirá al uso de medidas de protección, pero solo como plan B. Se tiene que evitar la adopción de medidas de aglomeración de personas, y por último, y muy importante, se debe de fomentar y garantizar que cualquier persona con síntomas compatibles con COVID-19 se aleje de esas zonas comunes, de espacios comunes, quede aislada en su casa hasta que sea diagnosticada y sea valorada por un médico. Entonces, serían el paraguas normativos que cubriría todas las comunidades autónomas. A nivel autonómico, y esto se repite en todas las normativas autonómicas, aparece un primer apartado donde también de manera global
se desarrollan las normas básicas de higiene y de prevención que tienen que implantarse en todos los puestos de trabajo y en todos los sitios de uso común, espacios comunes. Como veréis, prácticamente todas repiten contenidos, no hay grandes diferencias entre entre una autonomía u otra, y todas se basan en los principios de la limpieza y desinfección, especificando y haciendo hincapié en la importancia de las zonas comunes y superficies de contacto más frecuentes. Las primeras fases de desescalada, recuerdo la fase 1, se llegó a concretar las frecuencias de limpieza, 6 veces al día. Entendíamos que era cada 2 horas limpieza de ascensores, de barandillas, de puntos en común. Ahora esa concreción ha desaparecido, se ha convertido en algo más laxa. Se comenta la frase de con la frecuencia adecuada, requerida, pero no se llega a concretar. Nosotros, desde luego, en la guía sí que mantenemos la recomendación de esas frecuencias. Insiste en la obligación de evitar compartir herramientas y utensilios, la individualización de las herramientas y los utensilios, el evitar intercambio entre objetos, entre empleados o entre empleados y clientes. Esto está legislado, con lo cual todos los planes de contingencia tienen que contemplar estos aspectos de cómo organizo en esta nueva normalidad los puestos de trabajo para evitar ese compartir objetos, o qué plan de limpieza adapto para compensar ese riesgo de transmisión del coronavirus a través de los objetos, tanto entre empleados como entre empleados y clientes. Se habla de la ventilación cobra un protagonismo importante en los espacios cerrados. Habla de los uniformes de trabajo, que también ha sido bastante polémico. Han perdido la fuerza que tenía la fase 1 con la obligación de la desinfección a 60 grados diariamente, tal. Se habla de la frecuencia requerida y se habla de procesos de limpieza y desinfección de manera que se asegure de manera ordinaria. Al fin y al cabo, pues en cierta manera mantienen la importancia de mantener la limpieza y desinfección de los uniformes de trabajo. Y así también lo hemos desarrollado nosotros en nuestra propia guía. Son aspectos que tenéis que tener siempre presente a la hora de desarrollar vuestros propios protocolos de prevención. Y también de manera concreta hace referencia al uso de ascensores, de aseos, de vestuarios. También en la mayoría de las regulaciones autonómicas mantienen el mismo criterio. Es copia del que se reguló en la fase 3 de la desescalada, con los 4 metros, más de 4 metros cuadrados. El aforo va a ir en función del número de urinarios o de cabinas. Es decir, los criterios son bastante homogéneos en cuanto al uso de ascensores, aseos y vestuarios. Puede que en alguno nos pueda fallar. En tema de concreción de ascensores, por lo menos aquí en la Comunidad Valenciana, se ha implantado el sentido común de permitir, quizá porque también la planta hotelera de esta zona es una planta hotelera diseñada en altura, con lo cual bloquear el uso de ascensores es bloquear el hotel, pero la mayoría de los hoteles están diseñados en ese concepto de hotel en altura, con lo cual se ha implantado el sistema de permitir el uso por parte de varias personas siempre y cuando se haga uso de mascarilla, cosa que hasta fin del periodo de desescalada estaba prohibido. Ni siquiera con mascarilla podíamos compartir ascensores, tal como estaba redactada la normativa. Bueno, vamos a entrar en concreciones de prevención en los diferentes departamentos. Hablaremos de normas de prevención generales, normas de prevención o concreción en ascensores, aseos comunes y zonas de personal. Trataremos el tema de la restauración, el ocio nocturno, que tiene un apartado específico en todas las normativas, la gestión de eventos, piscinas, spas, gimnasios, instalaciones deportivas y actividades de animación. De acuerdo, un poco será el contenido que vamos a ir repasando, cuáles son los puntos a tener en cuenta. Algo en común a todos ellos es el tema de la limitación de aforos. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo se tiene que contemplar la limitación de los aforos en las zonas comunes?
Normalmente sabéis que el aforo es una limitación administrativa del número de personas que caben en un espacio y suele ir vinculado a una autorización administrativa. El problema es que en los hoteles esa licencia de apertura no limita uno por uno todos los espacios comunes que pueda tener el establecimiento, con lo cual si ahora queremos aplicar la limitación de aforos o la normativa nos establece una limitación de aforos a las zonas comunes, tendremos que, en primer lugar, averiguar cuál sería mi aforo natural o mi aforo en condiciones de vieja normalidad en ese espacio comunes para posteriormente aplicar la limitación de aforo. ¿De acuerdo? Esa limitación de aforo nos la ofrece el Código Técnico de Edificación. En el documento básico de seguridad contra incendio, capítulo 3, tenemos una tabla nos ofrece una tabla de densidades de ocupación, es decir, metros cuadrados por persona según el uso que se le dé a cada una de las zonas. Otra vez nos hemos salido. Sí. Calixto, Sí, ¿alguien está? lo estoy viendo. Otra cosa, bastante gente me está comentando que se oye ruidos de fondo. Pues En- es que me pero es creo que es tu complicado propia porque oficina, ¿no? Porque he estado claro, es que estoy en una revisándome los oficina altavoces. abierta. Estoy en una oficina abierta porque la sala de formación también la tenemos ocupada y he tenido que Ujú. hacer la formación desde una oficina abierta. Así que Vale, os pido disculpas, pero vale, no puedo tranquilo. hacer mucho más. Vale, mira a ver otra vez si puedes. Es que no sé, porque hay una persona, pero es que no la he Que tiene encontrado ni permiso. aquí. No tiene permiso, pero no sé por qué. De vez en cuando Tiene poder. entra ahí. Sí, pero no sé ni quién es. Sigo mirando Vale, a ver si lo encuentro. Vale, oye, muy pediros bien. perdón a todos un poco por el sonido. He estado revisando sí que no haya problemas de audio, pero sí que ese ya no lo podemos quitar. Hay alguien que está preguntándonos, María Ogueda, de cómo se puede acceder al cuadro de aforos. No sé si del... El cuadro de aforos es sencillo. Googleas Código Técnico de Edificación, seguridad contra incendios y es público. Y al final tenéis que buscar el documento básico de seguridad contra incendios, tiene varios capítulos. En concreto, el capítulo 3 es el que habla de evacuación ante incendios y en él encontraréis tabla 1, desarrollo de toda esta información que os resume aquí. Pero es pública. Creo que la última versión comentada del Código de Identificación es la del 2011. Simplemente tenéis que googlear el Código Técnico de Identificación y os sale. El documento básico de seguridad contra incendio. Vale. Y ahí lo podrían tener, ¿no? Ahí vais a encontrar. Acordaros que esto sería el aforo en condiciones de vieja normalidad. Después tendremos que buscar las fórmulas para calcular. Y esto habla de densidad de ocupación, ¿vale? Te dice los metros cuadrados por persona que puedes tener en un espacio según el uso de ese espacio. Como veis aquí, podemos tener... A ver, Vale. pues mira, salones de uso múltiple con 1 metro cuadrado por persona, vestíbulos, salas de espera, salas de lectura. Aquí incluiríamos, por ejemplo, la zona de recepción con 2 metros cuadrados por persona. Todo el tema de cafetería, bares, restaurantes, se establece una densidad de ocupación de 1,5 metros cuadrados por persona. Aquí en vestíbulos, salas, se incluirían también los vestuarios, salvo los vestuarios de piscinas o instalaciones deportivas, donde se utilizan 3 metros cuadrados por persona, pero en los vestuarios de personal, camerinos y demás, se utilizaría el de 2 metros cuadrados por persona. En los gimnasios, por ejemplo, se utiliza 1,5 metros cuadrados. Es decir, lo tenéis zonas de pie, discotecas, pues como veis aquí, cada espacio. Esto es un resumen de lo que entendíamos nosotros que era más relevante. En la tabla del código técnico tenéis un desglose más extenso. ¿Vale? Lo importante es que sepáis dónde ir a buscar en el caso de que vuestra comunidad autónoma requiera una limitación de aforo, ¿vale? Porque ahora después veremos cómo hay otras comunidades autónomas donde directamente han aplicado la fórmula del distanciamiento social directamente, independientemente de lo... Esto, no obstante, es ley. Es decir, independientemente de lo que se cumpla, el alojamiento tiene que cumplir estos niveles de aforo, ¿de acuerdo? Salvo que tenga una autorización administrativa que difiera de esto. Entonces se Vale. interpondría aquella. Por lo que sí que ¿Vale? estoy viendo,
esto es bastante variable, ¿no? Porque según en la fase que estés, según en la comunidad que estés, es algo que tiene que estar la gente bastante atenta a lo que está aplicando en cada momento en su comunidad autónoma. Claro, bueno, ahora ya no tenemos, salvo que nos echen hacia atrás a otras fases de desescalada, en principio, esto sí que ha sido un trastorno en el proceso de desescalada, pero ahora ya hemos entrado en un periodo de estabilidad legal, con lo cual ya entendemos que podemos empezar a construir nuestras guías en base a una cierta estabilidad. Lo de las fases de desescalada, vamos, yo aplaudo al establecimiento que fue capaz de abrir en esta cresta de la ola que fue la fase de desescalada, donde las normativas cambiaban de una semana para otra. Ahora ya tenemos una estabilidad y esto no va a cambiar. La nueva normalidad se supone que entra en vigor entró en vigor el 21 de junio y finalizará con la pandemia, con lo cual Vale, sí podrán haber matizaciones, pero ya tenemos un marco legal bastante estable. vale. Como Aprovechando te ya decía, que espera, ya que te he interrumpido antes, antes has comentado la guía de reapertura que la tenéis disponible para toda la gente, no solamente para los socios de OSBEC, ¿no? No sé si sí, sí, podríais luego... nosotros en principio y siempre que se haga un uso de los documentos a nivel individual, no tenemos ningún problema que se utilice. Sí que nos lo tenemos en los derechos reservados y sí que si se utiliza por parte de consultoras o por parte de empresas que quieren sacar un provecho económico de ese trabajo, sí que actuamos, pero si no lo tenemos disponible. ¿Quieres que les enseñe la ruta de acceso al Sí, documento? o si os lo pueden solicitar, por si lo que queréis es controlarlo Sí, un sí. poco, pues indicar que si os escriben a algún sitio se la podéis mandar o cómo podría Pues la gente tener acceso. prefiero, prefiero mostrarles la ruta porque Sí, andamos con así, los correos pues colapsados, no sí. lo siguiente. Sí, es una Eh, ruta que, vamos, esa documentación nosotros desde Segitur para realizar cosas, los cursos de formación y revisar cosas de las guías, la verdad es que nos ha venido muy, muy bien. Yo creo Mirad, que el hayan hecho gobierno, un buen trabajo desde OSBEC que puede ser de provecho para bastante gente. ya os digo que la mayoría de la información la tenéis abierta. Bueno, aquí tenéis el sello que nosotros certificamos, el Tourist COVID Protocol. Es un sello que en el caso de Benidorm está elaborado junto con Tourist Benidorm, que es la, la entidad que gestiona toda la materia turística de Benidorm en concreto, pero bueno, para el resto de poblaciones es el sello este. Tenemos una paddle con toda la información resumida sobre el coronavirus. Aquí tenemos información en un único pantallazo, información de todo tipo. En este caso, circulares, diferentes fases, la propia guía que la podríais encontrar aquí, documentos técnicos de todo tipo, seguro. Os quería mostrar si directamente queréis buscarlo de manera más específica. A ver, ya estoy con tanta cosa abierta. Aquí estoy. En la página de salud tenemos varias secciones, como veis aquí, higiene alimentaria, higiene hídrica, formación, y dentro de servicios ubicamos toda la información sobre coronavirus en el capítulo de gestión de crisis sanitaria. Como veis aquí, tenéis la propia guía, los registros incluso que os pueden ser interesantes, pues son registros en Word que podéis utilizar, tanto de gestión de aforos como de gestión de limpieza, etcétera. Eso también los tenéis vosotros disponibles, Vale. los tenéis, los facilitáis. Sí, Y como veis aquí tenemos la guía, la última versión para quien la quiera utilizar. Bueno, hay otra documentación de apoyo, es una documentación bastante resumida de aquellos documentos que pueden hacer falta a un alojamiento turístico. vale. Estoy viendo que Maite García ha compartido el enlace, por si alguien lo quiere Perfecto, copiar. Maite García es mi compañera.
Vale, pues genial, lo ha ido poniendo para que cualquiera pueda seguir. Vale, pues te dejo seguir. Si veo que hay alguna otra duda o alguien pregunta algo, pues te paro, ¿vale? De todas maneras, Sí, quiero deciros, no os llevéis a engaño que la guía es de ámbito autonómico, con lo cual sabéis que la letra pequeña, hay pocas diferencias entre comunidades autónomas, pero a veces en la letra pequeña y en los detalles es cuando el diablo. No, no os confiéis en utilizar ese documento de referencia y os encontréis, antes de nada, aseguraros de que es compatible con la redacción normativa de vuestra comunidad autónoma. Bueno, pues como os decía, una vez tenemos esta densidad de ocupación que me establece el Código Técnico de Edificación para calcular cuánta gente me cabe en un espacio en concreto en mi hotel, ¿eh? Divido el espacio útil, los metros cuadrados que tiene ese espacio que estoy como espacio útil me refiero porque en la zona de recepción pues no tendré que contar el mostrador, y evidentemente la gente no está encima del mostrador o detrás del mostrador, tengo que contar el espacio que el cliente pueda ocupar, ¿vale? Con lo cual calcularía el espacio útil, los metros cuadrados, dividido por la densidad de ocupación que le corresponda, el valor que le corresponda en esta tabla. Pues imagínate, a lo mejor quiero saber el de mi restaurante. Calculo que mi restaurante tiene 150 metros cuadrados. Mi densidad de ocupación, según la tabla, es 1,5, pues densidad. Mi aforo, el número de personas que me caben en mi restaurante, son 150 dividido 1,5, 100 personas. 100 personas incluyendo los camareros, claro, 100 personas en total. Eso sería en la vieja normalidad, ¿de acuerdo? Con lo cual, el nuevo foro se calcularía de multiplicar estas 100 personas por el coeficiente de reducción que me aplica la normativa, si es que me lo aplica. En el caso de la comunidad autónoma y la de muchos otros establecimientos, la mayoría en restaurantes, en locales cerrados de restauración, es del 75%. Pues bueno, 100 por 0,75, 75 personas me cabrían ahí dentro. Esa sería una de las condiciones que tendría en cuanto a ocupación. Después veremos que hay otras, depende de cada comunidad autónoma. Una vez se establecen los aforos, otro de los aspectos que tengo que asegurarme es que controlo que se cumpla este aforo, ¿vale? En todas las normativas, o en la gran mayoría, se requiere que se disponga un cartel con la exposición de ese número máximo de personas que se permite dentro de ese local, con lo cual es un apartado de información. Y en todos debe haber un cierto control de acceso. Control no significa conteo, depende de cada circunstancia, de cada establecimiento, puede requerir que haya un conteo. En un comercio, por ejemplo, sí que es importante que haya un conteo porque tú no tienes control de cuánta gente entra y cuánta gente sale, pero si el espacio común tiene una manera de ubicar las personas en sitios concretos, como puede ser un restaurante, donde tú ya tienes establecidas unas mesas y unas sillas, pues realmente el control es un poco superfluo porque el simple hecho de tener que ubicarse en un espacio ya te aplica el control de acceso. Lo mismo podríamos hablar de un control de una piscina, donde tú puedes ubicar tumbonas y cuadricular tu zona de playa de la piscina en tumbonas, y la misma ubicación de esas tumbonas ya te está limitando el control de acceso. No puede haber gente que acceda a la piscina y no tenga un sitio donde ubicarse. Pues, otra cosa sería ya un bar con servicio de pie o un servicio de spa donde si no hay un control de cuánta gente entra y sale, sí se te puede desmadrar. Entonces sí que deberías de aplicar un sistema de conteo para justificar que se cumplen esas premisas de limitación de aforo. Bueno, cosas que quería resaltar respecto al resto de autonomías. Como sabéis, las restricciones de aforo en todas las comunidades autónomas hacen referencia a las zonas comunes, salvo que yo haya detectado, salvo la de Asturias, que es la única donde realmente aplican una limitación de aforo a la capacidad alojativa, es decir, donde tú no puedes abrir al 100% de tu ocupación máxima, sino que te la limitan a un 75%. El resto de establecimientos tienes que gestionar solo los espacios comunes. Si tú tienes un restaurante con una capacidad de 100 personas, pero tu hotel tiene capacidad alojativa para 200, pues puedes abrir, mientras respetes que en el restaurante no entren más de 100 personas de manera simultánea, y puedes buscar la fórmula que tú entiendas para cumplir eso, el tema de horarios o como veas. El tema de piscinas es un poco más complicado, pero hay gente que lo está haciendo. Es decir,
no pueden entrar todas las personas simultáneamente a la piscina, pues se organizan turnos o se organizan, se hace una lista de solicitudes. Podéis buscar la fórmula que queráis. Es decir, pero en principio la restricción de aforo solo afectaría a los espacios comunes. Las limitaciones de aforo en zonas comunes de los alojamientos turísticos pues varían desde un 50% que podemos encontrarnos en Andalucía, un 60% País Vasco, hasta un 80% en Baleares. Todas andan en torno a esas cifras y sobre todo las que más abundan es la normativa que regula el aforo al 75% de capacidad. Es el caso de la Comunidad Autónoma Valenciana. Y otras comunidades, no muchas, pero algunas como Canarias o como Cataluña, no han establecido esa limitación de un X% de aforo, sino que han establecido la norma general de mantener el distanciamiento social entre personas de 1,5. No es ninguna... quizá mucha gente dice, bueno, no, aquí no han regulado el aforo, un poco, quizá a lo mejor demasiado laxos, y si uno saca cuentas, no son laxos, quizás es todo lo contrario, porque si uno saca cuentas para mantener distanciamiento social de 1,5, tendría que ubicarse una persona en una cuadrícula de 1,5 por 1,5. Eso da una cifra de 2,25 metros cuadrados, ¿vale? Con lo cual tendríamos una densidad de ocupación de 2,25 metros cuadrados. Si uno saca cuentas, a los que hayan limitado el aforo al 75% como la Comunidad Valenciana, pues si la densidad de ocupación real que le saca, que le saldría es la de dividir 1,5 por 0,75. Y esto ahora no sé exactamente cuánto da, pero da menos de 2,25. Con lo cual, realmente he sido más restrictivo. Los que han aplicado la norma general, que esta norma general también aplica al resto de comunidades autónomas, pero realmente no aplica la densidad de ocupación, esa restricción de aforo de los 0,75. Con lo cual, al final estamos todos en las mismas cifras. No ha habido grandes diferencias, porque si al final en la comunidad autónoma le dicen que apliquen esto y le hacen aplicar esta tasa del 2,25, vamos a andar en torno a lo que todas las comunidades autónomas más o menos. Bueno, en estas autonomías realmente dicen que 2,25 siempre y cuando este valor sea inferior, no, o sea, siempre y cuando en el Código Técnico de Edificación no existe un valor que lo supere, con lo cual, en el caso de las piscinas, en este caso aplicaría el 4. ¿Vale? Esto solo sería para los valores de la tabla que estén por debajo de 2,25, aplicaría el 2,25. Perdona, Jordi, Bueno, te interrumpo solo un dime. segundo por una cuestión que están mandándome desde aquí. Es cómo se calcula el aforo de una casa rural al completo. Estoy viendo que generalmente si estás diciendo que las limitaciones son solo a zonas comunes, si la casa es rural Claro, y es que es yo de no sé uso cómo privativo, Nada, no debería de efectivamente. tener un aforo limitado si es solamente Vamos, si no para... estáis en Asturias, salvo que estéis en Asturias, por lo que yo conozco la normativa, en el resto de las zonas privadas no se les aplica limitación de aforo. Otra cosa es que tú utilices una casa rural donde vayas a meter varias unidades familiares. Ahí yo ya me meto en un jardín que ya no sé cómo se respetaría, pero en principio las personas que conviven en una misma habitación, en una unidad de alojamiento, pertenecen a la misma unidad familiar. Yo te digo, yo no controlo todas las diferentes modalidades de alojamiento turístico, pero en el tema de albergues y demás sí que hay unas especificaciones en cuanto a separaciones en algunas normativas. No sé si en el caso de casa rural, donde conviven varias unidades familiares, aplicaría esa norma. Ahí tendríais que facilitar aseos independientes, las zonas, sí que existirían las zonas comunes, cocinas y tal, o terrazas, y entonces ahí tendríais que buscar la fórmula. O sea, si estuviéramos Siempre hablando de una casa rural grande que tenga un aforo de 15-20 personas, que es difícil que sea una unidad familiar, ¿no? La que lo vaya a ocupar todo. Ahí sí que claro, tendrían que ver cómo claro, separarían las zonas de aforo de lo que es comedor o incluso, bueno, claro, cocina y demás. ahí entiendo que sí. De todas maneras, habría que leerse la letra pequeña en este tipo de situaciones. No me atrevo porque en nuestro caso no la tenemos regulada. Existe una norma ICTE específica también
para los alojamientos rurales, con lo cual un poco entre lo que podáis extraer de la normativa específica de vuestra comunidad autónoma y lo que podáis extraer del ICE específico de alojamientos rurales, yo creo que con eso podríais... bueno, si quizá lo más sencillo de todo esto, aunque a lo mejor hay gente que aún no se ha introducido en el terreno y le pueda asustar, lo más fácil de estos es establecer las condiciones operativas del hotel, las limitaciones estructurales. Lo complicado viene en gestionar y modificar los comportamientos humanos. Aquí Sí, donde bueno, viene eso. el jardín. Pero esta parte es relativamente sencilla, no es compleja. Vale. Buscas el texto legal, aplicas los aforos, siempre bajo el principio de que tienes que permitir que la gente mantenga esas distancias interpersonales de 1,5 metros entre personas no convivientes y ya está. Y a partir de ahí aplicas las fórmulas que tú entiendas. Si tienes una piscinita muy pequeña que no pueden mantener esa distancia, pues tendrás que limitarte tu aforo de venta del alojamiento. Es decir, si tienes una piscina donde caben 4 y permites acudir a alojar a 20 personas, pues vas a tener un conflicto. Pero bueno, eso es un poco a lo que uno tiene que prepararse. Vale, también me Bueno, estaban vale. preguntando sobre dentro de una habitación en caso de que sea un hostel. Imagino que es lo que has comentado antes de albergues. Aquí ya tendríamos una Claro, dificultad porque sean nosotros, habitaciones compartidas y en ese no aspecto recuerdo sí. yo en qué normativa lo he leído que sí que llegaban a regular este aspecto. Nosotros en nuestra comunidad autónoma no lo tenemos regulado y en la guía no lo tenemos contemplado porque dentro de nuestros asociados no trabajamos no tenemos esa fórmula, pero sí que evidentemente hay que mantener esas distancias de mínimas interpersonales de 1,5 metros, con lo cual las separaciones en los dormitorios tienen que mantenerse. Yo creo que es la andaluza la que tiene regulado todo el tema de los albergues y estas fórmulas, y ahí sí que concretan. Ya os digo que en primero, que un poco las direcciones, ese terreno no lo conozco porque no forma parte de mi especialidad, porque no tenemos en la asociación alojamientos de este tipo, pero que podéis encontrar. En la Comunidad Valenciana no existe norma reguladora de este aspecto, pero sí que en algunas autonomías, con lo cual buscar lo que de manera específica se regule para albergues y este tipo de alojamiento compartido en vuestra normativa, y si no, de manera complementaria, utilizáis lo que pone el ICTE para este tipo de alojamientos. Vale, estoy viendo que hay ¿Vale? bastante gente está apuntando que son de Asturias y que es exactamente lo que tú has dicho, ¿no? Que en Asturias no se puede, lo están comentando varios. Y claro, bueno, preguntan en Galicia. Entiendo que el único sitio donde has encontrado una normativa específica es la de Asturias y el resto no está en Galicia. Imagino que el tema de albergues sí que se La de moverá. Galicia es muy similar a la nuestra, a la valenciana, en este sentido. Yo creo que sí, de todas maneras podemos repasar. A ver. Vale. Bueno, mientras lo buscas, voy a comentar. Elena está diciendo que entonces en Asturias, Sí, el que ellos 75%. tienen, si tienen 5 personas, solo pueden meter 3. Puedes meter 3 si son de distinta familia, entendemos. Si son de la misma unidad familiar, no Sí, aplicaría sí, claro, esa restricción. exactamente. A la misma unidad familiar no le aplica ningún tipo de distanciamiento social. Es Ujú. lo mismo que, que pueden viajar en el mismo coche, pues sin mascarilla, pues pueden estar en el mismo alojamiento sin mantener las distancias Vale. interpersonales, Y Noah lógicamente. nos está apuntando que en Galicia también es un 75% del aforo. Sí, sí, lo estaba viendo aquí. Ah, lo tienes ahí tú Yo también. sí que recuerdo que era muy, muy parecida De hecho, fue la primera, esta me la conozco porque fue la primera normativa que apareció de todas las comunidades autónomas, Ujú. con lo cual fue la primera que entró que publicó la nueva normalidad, y la primera que le echamos un ojo para ver por dónde apuntaban los tiros. Y la verdad es que yo creo que muchas comunidades autónomas Vale. repitieron el modelo. Como sigue la gente preguntando, esto lo habéis sacado todo del informe de la CEAT, ¿verdad? Esto en el Sí, informe de bueno, la CEAT, en la página que os has pasado antes, que había unos PDFs individualizados por comunidades autónomas y unos cuadros comparativos, esa información la tendrían allí, también desglosada. sí, los documentos personalizados son la propia normativa, ¿eh? Vale, Tenéis todas pues las lo normativas tengo resumidas aquí. para que eso, Vale. para las cadenas hoteleras que seáis de ámbito nacional os puede resultar útil porque podéis consultarlas todas de un tirón.
Más después hay esa tabla resumen, Vale. que las... Vale, he vuelto a poner el enlace por si alguien lo quiere consultar para detalles. Perfecto. También Bueno, también hay preguntaban esto, mucho pero ya artículo de... lo has dicho. Preguntaban si un Dime, hotel perdona. con 9 habitaciones si puede abrir todo. Sí, puede abrir todo, lo que no puede es tiene que controlar el aforo en las zonas comunes, pero las 9 habitaciones podrían Claro, estar abiertas, ¿verdad? claro. Vale. ¿Vale? Vale, pues Es que esto seguimos también, un poco sí. la prensa ha ayudado un poco a crear confusión cuando hablaba de los hoteles, pueden abrir con el 75%, con el 50%, y no llevaban a matizar de que lo que tienen limitados son las zonas comunes. Ya os digo, salvo el caso de Asturias. Bueno, repetimos un poco, continuamos un poco con la preparación o la adecuación de los hoteles a las medidas preventivas. Otra de las cosas que tenemos que hacer para preparar el establecimiento, además de limitar los aforos, ya sabéis, el marcado de distancias en aquellos puntos donde se prevea que se formen aglomeraciones, marcando la distancia del 1,5 m. Esto se repite en todas las normativas, zonas de acceso a restaurantes, de atención al cliente, etcétera. Siempre tenemos que tener prevista que la gente no se nos aglutine y que tengan los espacios delimitados. Los dispositivos de higienizante de mano, ya lo hemos dicho anteriormente, que eso es universal en todas las normativas. Tenemos que plagar el establecimiento de dispositivos, tanto para uso por parte del cliente como para uso por parte del personal. No puede haber ninguna persona que eche de menos en su entorno porque lo requiera por razones de higiene un dispositivo de higienizante de manos. No se concreta cuál, si el de infrarrojos o el manual, pero cualquiera de ellos tiene que ver. Y en la línea de lo que marcaban a nivel global de minimizar estos contactos o intercambio de objetos, entendemos que hay que desarrollar toda una serie de medidas diseñadas para evitar ese contacto, ese intercambio de objetos, tanto la potenciación de tecnologías contactless o digitalización del establecimiento, evitar documentos y evitar sistemas de intercambio de objetos como llaves y demás. Tema de mantener puertas abiertas también es universal. Estos a veces, siempre que no haya incompatibilidad con materia de seguridad, pues todo lo que sean puertas de espacios compartidos como vestuarios, aseos, acceso a parkings, pues todas esas puertas en la medida de lo posible, si no están automatizadas, deberían de permanecer abiertas. Grifos de lavabos que no tengan monomandos, que sean de rosca o que tengan monomandos cortos, pues tendría que modificar para evitar ese contacto continuado con las manos. Rediseño de habitaciones o de espacios comunes para retirar objetos compartidos o objetos que son difíciles de limpiar, como mandos de televisión y demás, pues hay que repensar un poco todo eso para facilitar la higienización tras su uso. ¿De acuerdo? Y también puntos de atención al cliente, tanto pueden ser en el restaurante como deberían ser en la recepción, en todos los puntos de atención al público donde hay una distancia entre cliente y empleado de menos de 1,5 m, se debe de interponer una mampara podríamos utilizar mascarilla, pero lo sensato y la línea va siempre en función de dejar la mascarilla como último recurso. En este caso, haciendo paralelismo del servicio de comercios, deberíamos de implementar el uso de mamparas. ¿De acuerdo? Aquí tenéis un poco, eso también se repite curiosamente, porque venía arrastrado de la fase 3 y todo el mundo, la mayoría de las comunidades autónomas lo han mantenido. No me digáis si alguna en concreto no lo han mantenido, pero de las que yo he consultado, la mayoría han mantenido esta restricción de aforo en el tema de los aseos y vestuarios. ¿De acuerdo? En condiciones normales, los aforos serían estos, de 2 metros cuadrados por persona, y la nueva normalidad implicaría a más de menos de 4 metros cuadrados, una única persona de uso, y a más de 4 metros cuadrados, en este caso, la limitación de aforo, que podría ser el 75%, o en caso de aseos, la mitad de las cabinas o de urinarios. ¿De acuerdo? Esto sería un poco, con esto extraeríamos cuánta gente me puede entrar en un aseo, en un vestuario, tanto de clientes como de personal, ¿vale? Pues bueno, aquí tendríais un poco los criterios. Como
Norma principal, el tema de ascensores, ya hemos dicho que en la Comunidad Valenciana es 1,5 metros o uso de mascarilla, y esto en la mayoría de las comunidades autónomas se ha respetado aunque no lo hayan concretado, pero como norma general sería esta norma. En la que no lo han concretado, aplicaría, y en la que lo han concretado, como la Comunidad Valenciana, especifican que es esta instrucción, la de o 1,5 metros de separación entre no convivientes o mascarilla. Aseos comunes y personal, los mismos criterios. A esto hay que sumarle el tema de ventilación, que es muy importante, de dispositivos de gel hidroalcohólicos, etc. En las premisas, en materia de aseos, vestuarios y comedores de personal, acordaros que esto va a ser fundamental para prevenir contagio entre empleados. Pues en todas se repite la misma campanilla. Limitar aforo, evitar aglomeraciones, y tenemos que organizar turnos para evitar aglomeraciones o reubicar el comedor de personal, que a veces están en zonas poco ventiladas, pues bueno, si hay que reubicarlo temporalmente y habilitar un espacio del comedor de clientes para utilizar como comedor de personal, se tendrá que hacer. Con lo cual, evitar aglomeraciones, mantener puertas abiertas, disponer de gel desinfectante y plan de limpieza reforzado. ¿De acuerdo? Esto se repite todo. Más ventilación. Ventilación, entendiendo ventilación como renovación de aire, no como mover aire. Hay que sacar aire y meter aire fresco. ¿De acuerdo? Estos un poco son las premisas que tenéis que tener previstas tanto en todos los espacios privados de empleados. ¿De acuerdo? Ya os digo que esto es muy importante, no nos podemos centrar en evitar contagios entre clientes cuando el peligro quizá lo tengamos en un brote que se nos dé entre empleados, que es, después hablaremos de esto, que es lo más probable que se nos pueda dar. Bueno, las limitaciones en restaurantes, aquí lo mismo, más o menos todas andan parecidas, ahora concretaré en alguna comunidad autónoma, pero todos más o menos andan parecido a lo que en la Comunidad Valenciana se ha establecido. Todas tienen que respetar el distanciamiento de 1,5 metros entre personas. Eso traducido en densidad de ocupación sería 2,25 metros cuadrados por persona, frente a la vieja normalidad que hablaría de 1,5 metros cuadrados. 2,25 anda un pelín por debajo de las recomendaciones de la OMS. La OMS habla de 10 metros cuadrados por cada 4 personas. O sea, 2,5 metros cuadrados por persona sería un poco las recomendaciones de la OMS. Y lo de las mesas no es muy común. Hay algunas comunidades autónomas sí que han establecido, no hablan de densidades, pero dicen que las mesas tienen que estar separadas unas de otras 1,5 metros. La Comunidad Valenciana ha establecido 2 metros la separación entre mesas. La OMS hablaba de separación entre respaldos de sillas de diferentes mesas, se entiende, de 1 metro. Esto es coherente con los 2 metros, es decir, entendiendo que el espacio que ocupa una persona sentada es medio metro, más medio metro de una persona, más medio metro de otra persona, más el pasillo que queda en medio, son los 2 metros que se piden entre mesas en la Comunidad Valenciana. Pero ya os digo, esto de la separación de mesas en algunas comunidades no lo han regulado, y en otras establecen el 1,5 metros entre mesas. Nosotros aquí se ha establecido entre personas. También lo de los grupos también varía, es decir, el número máximo de personas que puedan sentarse en una misma mesa, tanto sea terraza como en locales, aquí en la Comunidad Valenciana se ha establecido en 20 y nos hemos encontrado 20, 25, andan todas, la mayoría de las comunidades autónomas lo han regulado en cuánta gente se pueda sentar en una misma mesa y todas andan en torno a esas cifras. Y aquí nosotros nos hemos mojado un poco en cómo sentamos la gente en las mesas, con qué distancia, porque en todas las normativas habla de mantener la distancia interpersonal de seguridad, pero ya no hablan de cifras, se la callan, la omiten, pero la han omitido desde el minuto 1, es decir, no han querido mojarse porque entienden que es un terreno un poco incómodo establecer con qué distancia puedes sentar tú a gente en una misma mesa. Esta es nuestra propuesta. Entendemos que es razonable y no puede ser más separados, que los comensales que estén confrontados mantengan una distancia de 1,5 metros y los que se sienten al lado uno del otro pues mantengan una distancia de 1 metro. Eso sería un poco la premisa para montar una mesa en un restaurante, en un banquete. Pero ya os digo que aquí hay un vacío legal, ¿de acuerdo?
Los aforos, todos los que regulan el aforo en barras hablan de 1,5 metros, y después las densidades de los aforos en locales cerrados y en terrazas, la mayoría andan en estas cifras, a una limitación de en torno al 75% de los locales cerrados y sin limitación de aforo al 100%, respetando las distancias siempre de 1,5 o de 2 metros entre mesas en terrazas. Como os decía, en las comunidades autónomas existen dos tendencias. Un 50% ha limitado el aforo con un 75-80% en el interior y un 100% en el exterior. Esto más o menos es el 50% de las comunidades autónomas. Y otra que no aplica restricción específica de aforo, con lo cual se queda con las cifras de 1,5 metros entre mesas o 1,5 metros entre personas, que se traduciría en una densidad de ocupación de 2,25, 2,5. En todo caso, siempre ya sabéis que hay que evitar las aglomeraciones. Ya os he dicho que el número máximo de personas sentadas en la misma mesa andaría en esas cifras. Normalmente no se limita, salvo alguna excepción, no se limita la cantidad máxima de gente que te puede caber en ese mismo espacio. Para eso existe la limitación de aforo. Y en cuanto al servicio, limitaciones, pues bueno, en todas se extiende la obligación de que el cliente se utilice higienizantes o se disponga higienizante de manos para su acceso al local, que se espera a sentarse para que el empleado pueda limpiar y desinfectar mesas y sillas, que no se compartan objetos en la mesa, ni manteles, ni cartas, ni ceniceros, todo lo que queda en la mesa susceptible de haber sido manipulado por el cliente anterior tiene que pasar por limpieza y desinfección. En el buffet... Cuando Dime, termines perdona. con restauración vamos a volver a alojamientos, ¿vale? Es que está habiendo Vale. bastantes dudas con lo de Asturias. Termina y luego lo Pues vemos. yo creo que no, no terminamos la charla. Pero pues está bien. Bueno, si dejamos algo. Eh, exacto. En el tema del buffet ha ido también bastante unanimidad, pero hay sus matices, y estos matices en un servicio de buffet en un hotel son muy importantes, con lo que tendréis que recurrir al detalle, a la letra pequeña de cada normativa. En la mayoría, evidentemente, el buffet no se permite, el buffet libre de autoservicio de alimentos no emplatados, no envasados, con lo cual todo el alimento no emplatado, por el momento no en unidades cerradas, tendrá que ser servido por un bufetier. Nuestra propuesta es que el bufetier haga uso de guantes y mascarillas, pero una paella, un plato caliente, que lo tiene que servir el propio bufetier y no el empleado. En cuanto al que ya está emplatado, la comida que ya está en un plato servido individual, en la mayoría de las comunidades autónomas se permite ese autoservicio siempre y cuando ese plato esté cerrado, envasado, ¿vale? Envuelto en un film. O sea, con lo cual no solo tengo que tener ese postre o esa ensalada en un bol individual, sino que además tiene que estar cerrada. Esto tiene alguna excepción. En Canarias, por ejemplo, no requieren que esté envuelto y cerrado, con lo cual tú simplemente teniendo las ensaladas individuales o los platos individuales ya te los puedes servir sin necesidad de que estén cerrados. Y en Murcia en concreto está prohibido. Es decir, ni siquiera envasado pueden hacerlo servicio de... Esto no es servicio de buffet, después servicio de la carta puedes hacerlo como quieras, pero en caso de buffet, que ya sabéis que el buffet va a ser complicado, porque en el buffet tenéis el problema añadido de las colas. Con las colas, las aglomeraciones del servicio de buffet, hay que ver que estará pensado siempre para poca densidad de clientes, porque como tengáis mucha densidad de clientes, la formación de colas en los show-cookings o en los puntos de mostradores va a ser complicado. Todas coinciden en que los condimentos tienen que servirse en monodosis. Dispensadores de bebidas y similares, que en algunos sitios la fórmula es muy complicada. Aquí en concreto se nos ha autorizado, dábamos varias opciones para que el cliente se pudiera hacer un autoservicio de ese tipo de bebidas, pero el último criterio que nos ha requerido Seguridad Alimentaria, Sanidad, es que en caso de decidir por esa fórmula, que se utilicen guantes de estaple tipo supermercados, de estos de tipo bolsa, y en ese sentido, si no, pues bueno, habrá que hacer servicio en mesa.
y en ningún caso todo el mundo ha trasladado la prohibición de hacer exposición de vajilla, con lo cual la vajilla se montará en mesa y el cliente cogerá su vajilla en caso de que haya un autoservicio, irá con la vajilla a esto, o el propio bufetier servirá de una vajilla, pero no tendremos un sitio donde podamos coger cubiertos o coger vajilla o coger una taza de café para servirnos el propio café. Esto estará prohibido en todas, queda prohibido en todas las comunidades autónomas. Vale, Calixto, pues dime entonces si volvemos Vale, hacia a atrás. ver, ha habido bastante debate con lo de Asturias, cómo estaba el alojamiento. Entonces, he vuelto a mirar la página de CEAT. En la página de CEAT viene zonas comunes de hoteles, distancia de seguridad 1,5 metros entre personas, pero no viene nada específico del aforo. En la diapositiva que tú nos has enseñado antes, sí que venía una columna en la que ponía aforo. No sé si es que han cambiado la normativa o algo desde que tú sacaste Pues no, la la verdad es captura, que porque me está comentando la gente que esa normativa ya no está y me he ido directamente a la URL que habéis pegado antes y estoy viendo que no es igual que la pantalla que has mostrado antes. En lo que has mostrado antes, no, pero también viene zonas comunes. No te está obligando a cerrar habitaciones. Lo que sí que nos han pasado desde otro sitio, que es Patricia Castaño, nos ha pasado la normativa del Gobierno del Principado de Asturias, que ha puesto la URL, por si alguien la quiere copiar, y ahí sí que pone que el 75% es específico para albergues y alojamiento turístico de modalidad de albergue, albergues de peregrino. Ahí sí que han determinado que es el 75%. ¿Vale? No sé si con esto lo que estamos entendiendo es que no hay una restricción en los hoteles, salvo pues, el metro pues, y pues, medio, y que sí que hay una restricción en alojamientos de tipo albergue y albergue de peregrino. Es lo que estoy entendiendo ahora mismo. Y pues parece ser que la gente está sería, comentando también. cobraría más sentido. Cobraría más sentido porque así no tendríamos esa excepción un poco que chirriaba en la consonancia de todas las normas, que era limitar Vale, los alojamientos individuales. ¿Eh? vale. No sé exactamente dónde lo saqué, porque ahora en la tabla Vale, yo eh, lo estoy mirando aquí y quizá la problemática ha venido por eso, porque pone medidas para seguridad en hoteles y alojamientos turísticos. Y cuando lo pone en la modalidad solamente de albergues y albergues de peregrino. vale, Con lo cual lo que entendemos es eso. creo que lo saqué de una reseña periodística y a lo mejor ahí la lié. De todas formas, esto No, ya también os lo digo, que que nos hace esto, ver es que hay que estar al día un poco con todo lo que pasa. Lo bueno que tenéis lo de Asturias es que está muy bien explicado en la página que ha hecho el gobierno de Asturias. Tenéis ahí la URL, ¿vale? Bueno, claro, sí, aquí el tema es que cada comunidad autónoma tiene su letra pequeña, con lo cual eh, es complicado. Es decir, todas más o menos tienen una estructura muy similar, pero al final uno tiene que ir al detalle en su comunidad autónoma. Os estoy explicando un poco las estrategias que cada comunidad autónoma ha seguido, pero es difícil ya con esta nueva normalidad y la regulación autonómica es difícil tener un criterio universal para todas. Es complicado. vale, Más pues o menos sí se seguimos. cumple, pero en el detalle es complicado. Eh, bueno, diferentes otras opciones de servicio en mesa y como en el tema de servicio en mesa no se puede utilizar o mantener la distancia interpersonal, sería obligatorio el uso de mascarilla por parte del camarero, el cliente, no porque está comiendo. Nosotros requerimos el uso de guantes, ya sabemos que hay mucha polémica en el tema de los guantes, pero aquí usamos, como se pueden utilizar guantes y se puede higienizarse las manos con el guante, pues preferimos esa doble opción porque al final el guante es algo psicológico que se ha implantado y es un buen criterio. No lo marca la normativa, pero en la guía, esto sí lo marcan los turoperadores y lo marcan muchas guías complementarias y entendemos que es interesante que se haga uso de guantes siempre y cuando se haga bien, con lo cual aquí tiene que haber un refuerzo formativo por parte del empleado, porque lo de estar con el guante fumándose un cigarro a la puerta del restaurante pues no tiene demasiado sentido. Eh,
proteger vasos y cubiertos expuestos en la mesa cuando lo montamos. Aquí también, por ejemplo, Sanidad nos ha requerido que, porque nosotros hablábamos de cubrir los cubiertos con las propias servilletas y ellos nos han matizado que sería preferible que se utilizaran los cubiertos embolsados para mayor garantía de higiene. Y, bueno, cada comunidad autónoma puede o cada cuerpo inspector puede matizar algunos aspectos. Se desbaraza todo lo que el cliente ha tocado y a poder ser sin su presencia. Barra, servicio, densidad de ocupación, todo el mundo coincide con ese 1,5 metros de espacio de barra por persona o convivientes. Evitar que nadie toque nada que se pueda compartir. El servicio en habitaciones, pues todo tiene que servirse tapado y todo se tiene que limpiar y desinfectar. Todo lo que haya entrado a la habitación para su uso se tiene que limpiar y desinfectar después de cada uso. Camareros con guantes y mascarillas, etcétera. Tema de congresos, eventos, espectáculos, ocio nocturno, pues aquí también hay un patiburrillo de normas que también difieren bastantes unas de otras. Aquí en la Comunidad Valenciana la normativa que tenemos es una restricción general en zona de hostelería o de congresos y eventos a un 75% de la capacidad que tengas autorizada para tal fin. En actos y espectáculos solo se permitirá ese tipo de actividades cuando la gente esté sentada, es decir, ubicadas en un espacio en concreto. Y en zonas de discotecas y bailes, pues lo de sin baile coincide en la mayoría de comunidades autónomas. En este caso aquí, la limitación de aforos que aplican en la zona de ocio nocturno es de 1/3. Aquí también varía bastante en todas. Hay una regulación específica del tema del ocio nocturno. Pero en todos está concretado. En cuanto a asistentes a congresos y espectáculos, sí que hay algunas autonomías que han limitado el número máximo de personas que puedan asistir a esos congresos, independientemente de si se cumple o no las condiciones de aforo. En ocio nocturno ya os he dicho que varía mucho. Nosotros estamos en 1/3, pero hay limitaciones a un 40%, a un 50%. Incluso hay algunas comunidades autónomas que llegan a limitarlas solo a un 75%. En todo se prohíbe el baile. Nosotros aquí, porque nos lo consultan bastante, en el tema de las celebraciones de bodas y demás en los hoteles, por paralelismo, si el baile está prohibido en zonas de ocio nocturno, también debería de estarlo en una celebración de un banquete. Salvo el baile nupcial, el resto de actividades de baile también tiene que estar prohibido. Lo mismo que el tema de las barras libres, pues también se tiene que limitar el acceso a barras, el evitar aglomeraciones, todo eso se repite de otras premisas. Y también se está dando está siendo bastante común para frenar un poco el tema del ocio nocturno, que sabemos que es un punto peligroso, el tema de los horarios o incluso restricción de actividad en determinadas zonas que son especial foco de fiesta y de festivales, pues se está actuando en este sentido. Aquí en la Comunidad Valenciana no se ha aplicado una norma más restrictiva que la que había, pero bueno, veremos cómo acaba esto. Tema de piscinas y spas y actividades de agua recreativa. Tenemos una restricción, un código unos aforos mínimos establecidos por el Código de Edificación, que sabéis que son en el agua, dentro del agua la densidad de ocupación puede ser de 2 metros cuadrados por persona, y en la playa, en el perímetro, en la zona de las tumbonas, de 4 metros cuadrados por persona. Esto y los vestuarios 3 metros cuadrados por persona. Estas serían las condiciones de vieja normalidad. A partir de ahí, pues cada comunidad autónoma, tenéis la tabla ahí, cada comunidad autónoma restringe esa limitación de aforo. Normalmente, aquí en la Comunidad Valenciana hablan de un 75% de restricción, en Andalucía y en Madrid hablan de un 50%. En otros como Cataluña y demás, hablan de o 1,5 metros entre personas o aplica el Código Técnico de Edificación, lo que sea más restrictivo. ¿Vale? En principio, aquí saldrían las cifras de la nueva densidad de ocupación aplicando esas restricciones del 75%, con lo cual tenemos unos espacios bastante amplios. En la zona de tumbonas, que es la que más puede restringir el uso de la piscina,
En un 75% nos darían unas cifras de 5 metros cuadrados por persona. Esa sería nuestra densidad de ocupación. ¿Vale? Siempre manteniendo las distancias entre personas. No solo es que con esta cifra calculo que me caben en mi piscina 100 personas, sino que después las ubico de manera que las personas que no pertenecen al mismo ámbito familiar puedan mantener esas distancias personales de 1,5 metros. ¿Vale? Saunas, aplicaríamos la fórmula que aplica para cualquier actividad deportiva, que sería de 4 metros cuadrados por persona. Vestuarios, por la restricción, aplicaría 4 metros cuadrados. Independientemente de la comunidad con la que os encontréis, al final tenéis que hacer este cálculo y saber cuántas personas podéis tener dentro y fuera del agua. ¿De acuerdo? Tema de depuradoras y gestión del agua, no sabéis que no han sido nada restrictivos. Hay una guía o un documento complementario a la propia normativa que habla de cómo tenemos que gestionar la piscina, y la verdad es que no dice nada extraordinario, salvo que la depuradora se utilice al máximo 24 horas, que se trabaje en las zonas más altas posibles de los desinfectantes, se requieren 2 controles diarios, y después pues la puesta en marcha con sus analíticas, sus controles, sus limpiezas y desinfecciones si se requiriese, todo el tema de gestión del agua. En cuanto a normas de comportamiento, pues bueno, siempre tenemos que tener gel hidroalcohólico. Nosotros recomendamos, lo mismo que en un restaurante marcamos distanciamiento entre mesas, pues quizá para establecer el aforo de una piscina es importante que marquemos el distanciamiento entre tumbonas. Con eso un poco tenemos cuadriculada y ubicada el espacio que me cabe de gente en mi piscina, y es más fácil gestionar el aforo. Obligación de ducharse antes y después, de no acceder si estás enfermo. Bueno, estas normas ya son comunes. En el tema de las guías complementarias, no es que lo prohíben expresamente en las normativas, pero en las guías, aquí sí que podemos encontrar disparidad de criterios en cuanto al uso de actividades infantiles. Nosotros en tema de piscinas, usando esta guía del Ministerio de Sanidad de uso de instalaciones recreativas, de acuáticas, al menos los toboganes, es decir, aquellas instalaciones que requieren del uso de manos y su manipulación constante y no están sumergidas y bañadas, impregnadas constantemente por agua clorada, sí que requerimos que no se utilicen, porque va a ser difícil en un sitio donde haya muchos niños que eso no sea un espacio donde se pueda mantener la higiene. La limpieza, desaparece la concreción de hacer una limpieza cada 3 días, cada 3 veces al día, sino que se habla de limpieza previas aperturas y después con la frecuencia requerida. Nosotros recomendamos estas frecuencias siempre de objetos que se puedan manipular y tocar, ¿vale? Tumbonas diario y spas pues una cada hora y exterior cada 2 horas de los objetos que se puedan tocar, como vestuarios sobre todo y demás. No sé cómo vamos de tiempo, vamos fatal. Voy aquí a toda castaña. En instalaciones deportivas, en todas las normativas se establecen restricciones. La mayoría andan también en estos criterios. En este caso ya no se han restringido porcentaje de aforo, sino que se han establecido los 4 metros cuadrados por persona. ¿De acuerdo? Con lo cual aplicaría tanto a vestuarios como a espacios cerrados sin aparatos. ¿De acuerdo? La norma insiste en tener dispositivos de gel hidroalcohólico y después desinfectar todo, y lo mismo que en espacios cerrados, ventilar y ventilar. ¿De acuerdo? 2 horas antes obligatorio, etc. Actividades de animación, sobre todo las de animación colectiva, hay que organizarlas de manera que se mantenga el distanciamiento entre no convivientes de 1,5 metros o de no poder ser uso de mascarillas. Nosotros, dada la dificultad de cumplir con estas premisas, recomendamos que no se organicen actividades con niños menores de 14 años, porque va a ser imposible. Actividades colectivas entre menores que no pertenecen a la misma familia, que se mantengan esas mínimas normas de distanciamientos entre personas o uso de mascarillas en actividades que normalmente requieren actividad física y demás. Estrictamente en lo legal, aquí en la Comunidad Valenciana se restringe la actividad a 30 personas. En la mayoría hablan de 25 personas como el número máximo de personas que puedan participar en esa actividad de animación, y siempre buscando preferiblemente que se haga en el exterior. Y también
En el caso de, lo ideal sería que se hicieran actividades sin intercambio de objetos. En el caso de que tengáis que recurrir a intercambio de objetos, pues bueno, se tendrá que tener un plan muy estudiado y pensado de higienización de manos y después desinfección de los objetos al final de la actividad, etc. ¿Vale? Vale. Las mismas Te, condiciones en cuanto a foros. Dime, te interrumpo un dime, segundo. Bueno, Felipe. de tiempo sí que ya vamos mal. De todas formas, las últimas secciones que pensábamos tratar hoy de lo de la desescalada y demás, lo vamos a pasar entonces definitivamente a otro webinar. Y sí que quería trasladarte alguna duda que ha salido. Bueno, por un lado, a la gente ha estado preguntando sobre un listado de virucidas. Desde Ay, Benicassim le han contestado directamente pasando un listado. No sé si ese listado es un listado del Ministerio de Sanidad, con lo cual creeremos que es bastante buena información. ¿Lo tenéis sí, en el chat? Sí, estos en lo sí. del listado de virucidas es un gran problema, porque hemos entrado en un laberinto normativo que al final tanto la administración como los usuarios nos hemos visto atrapados. Estamos frente a un virus que es súper sencillo de destruir con cualquier producto desinfectante y incluso a nivel doméstico. Las recomendaciones de la OMS hablaban de utilizar agua y jabón. Con agua y jabón abundante te lo cargas porque tiene una membrana envolvente lipídica y es muy fácil de matar. Pero hemos entrado en una espiral de legalidades y al final pese que hay publicadas unas recomendaciones y hay certeza, eso lo ha publicado a nivel europeo y el CDC americano y muchas entidades han publicado los diferentes principios activos de los desinfectantes que puedan destruir el virus y hay, bueno, pues el hipoclorito, alcoholes, oxígeno activo, isopropanol, hay un montón de productos químicos, amonios Sí. cuaternarios que se lo cargan. De hecho, estoy viendo el Pero listado y son está, 66 páginas sí, pero hay muy de pocos. listado. O sea, que sí que hay muchos. Es que aquí estamos hablando de marcas comerciales y ese es el gran problema del listado. En principio, cualquier desinfectante destruiría el virus, pero bueno, hay que asegurarse que no puede ser cualquier desinfectante, sino que sea un virucida, que tenga demostrado su capacidad para matar virus, con lo cual aparece una norma UNE en concreto, que es la prueba que tienen que pasar los productos que quieran certificarse como que son virucidas. Y aquí, pues las autoridades sanitarias, para poder autorizar que en el ámbito profesional un producto es adecuado para la desinfección y la destrucción del coronavirus, además te dicen que no es que solo tiene que ser virucida, sino que además lo tengan ellos registrado como un producto de uso profesional para virus. Y eso hace que tengan que estar dados de alta y autorizados y registrados como producto dirigido y pagar su respectiva licencia de autorización administrativa, con lo cual muchas marcas no tienen su producto, pese a que tenga la misma composición que otro, no tienen ese producto dados de alta y no aparecen en ese listado, porque es un listado de marcas, no de componentes. Con lo cual te puedes encontrar que un amonio cuaternario a 0,5% sí está aprobado y aparece la marca X en ese listado y el otro producto, otra marca comercial, la misma composición de producto, no aparece. Uno se arriesga a trabajar con un producto que no esté en ese listado. Ahora, literalmente, el texto que aparecía en las normativas de la desescalada, que ponía tiene que estar en el listado de virucidas, no aparece como tal en las normativas, pero sí que mencionan que tiene que estar debidamente autorizado y registrado. Vale. Entonces, yo no sé lo flexible que va a ser cada inspector, cada cuerpo inspector en los hoteles para requerir que esté el virucida que tú utilices esté dentro del listado. Si utilizáis lejía, no tiene que estar en ningún listado. La lejía está exenta de aparecer en ningún listado. Y si utilizáis calor, tampoco. Pero si utilizáis productos con supuestas propiedades virucidas, si tiene un certificado de que es una norma que cumple con la norma UNE correspondiente de virucida, quizá tengáis menos problema y os lo toleren. Y así está en el listado oficial del Ministerio de Sanidad, aprobado seguro.
No sé si me he explicado. Vale. Sí, bueno, por mi parte sí. Otra cuestión que estaban comentando cuando has estado hablando de piscinas, de gel hidroalcohólico, es que el gel hidroalcohólico comentan que también tiene una interacción con la exposición solar que hace que te puedas quemar, ¿no? Si usas bastante de él. He estado mirando algunas noticias mientras lo comentabas y parece ser que sí que lo comentan en varios sitios, de que en uno Sí, de los sí, que no sitios. puede, claro, muchos son de base de etanol y pueden entrar en combustión. Se tiene que poner en sitios protegidos de altas temperaturas, lógico. Vale, pues Pero también bueno, eso. la norma general de que los accesos a las zonas compartidas o zonas comunes tienen que tener, pues entonces a lo mejor teníamos que buscar el acceso a los vestuarios o el acceso a la propia instalación en sitios donde realmente, o tenerlo a disposición del socorrista si lo tuviéramos, para que la gente siempre pueda hacer uso del dispositivo. Que esto al final acabará en desuso, es decir, cuando nos hemos acostumbrado a tener el dispositivo a mano, dejaremos de echarlo de menos, pero siempre tenemos que tenerlo eh, accesible. Vale, vale, ¿Vale? pues Esto de los virucidas creo que lo mencionábamos un poco más adelante, o no lo sé ahora. Dime, vale, bueno, ¿quieres que terminemos esta sí, parte? yo creo que terminamos ya esta parte y luego nos quedan algunas cosas. Uno pregunta de desinfección de almohadas y bueno, y qué es lo que vamos a hacer más adelante, es lo que nos están preguntando. Más Protocolos adelante, para sí, sí. toallas. Sí, porque decir, bueno, uno pregunta qué temas vais a proponer. Me interesaba el contagio en alojamientos. Yo ya te digo, es que el tema de la prevención de contagios en alojamientos y toda la parte administrativa que se va a desarrollar para qué hacer cuando se tenga declarado un brote en un hotel es bastante extensa. La parte básica de cómo actuar a nivel interno cuando te dices un caso es sencilla. Es sencilla de documentar. Es más complicado una vez tengas el caso diagnosticado y en el alojamiento, cómo se va a hacer por parte de la administración, por si te va a permitir realojar y qué protocolos tienes que desarrollar para gestionar la información pública, todo ese jaleo que te va a venir ante una declaración oficial de un caso de un cliente alojado. El caso de la detección sí que lo teníamos más o menos. Y los primeros pasos a actuar ante un posible contagio es que lo tenemos previsto. Pero yo pienso que he visto que esto da para todo un seminario, porque Sí, sí, no, eso lo el vamos a tema es dejar. bastante largo. Y además me lo dijiste antes que tratar de meterlo aquí era complicado. Te voy a hacer dos preguntas que han hecho y yo creo que ya los cerramos, porque parecen muy directas. Uno preguntan, las sábanas se pueden lavar hasta más de 60 grados, pero las mantas no porque menguan y no se pueden lavar varias veces a la semana porque te quedas sin ellas. ¿Cuántos días se recomienda que se dejen en cuarentena antes de pasarle a otro cliente? O sea, es decir, yo creo que lo que están exponiendo es que las mantas no lavarlas, dejarlas guardadas. Imagino que si tendidas al sol seguramente sea algo mejor, no sé. ¿Qué se podría hacer con ellas? Pues mira, lo de tendido al sol está muy bien. Yo como medida básica de seguridad, una semana. Porque aunque no hay un criterio oficial y validado sobre la persistencia del virus en superficies, en fómites, dependiendo de qué condiciones. Pero sí que de manera segura una semana sería lo ideal, siempre y Vale, cuando no podáis encontrar otras alternativas al calor, porque las hay, podéis encontrar maneras de desinfectar que no pasen necesariamente por el lavado mecánico en agua caliente por encima de 60. Ahí vale. tendréis que ver qué opciones se tienen. Y otra cuestión ¿Vale? era lo mismo, pero en las almohadas y colchones. Sí, el tema del lavado y la higienización de textiles siempre genera bastante incertidumbre. Eh, Nosotros, en primer lugar, hablamos en primer lugar, siempre hablamos de intentar simplificar y intentar no disponer aquellos elementos o minimizar la disponibilidad de elementos que sabes que te van a suponer después un trastorno a la hora de limpiar, en lo cual, si tienes cojines decorativos y demás, pues intenta no tenerlos.
Y después, pues eso, hay que buscar una fórmula compatible con la limpieza y para eso tendréis que hacer consultoría con los proveedores de productos químicos para ver qué solución alternativa te pueden dar. Hay productos en base de etanol, hay amonios cuaternarios que son respetuosos con los textiles, hay vaporetas y hay una fórmula universal que recomienda el ICTE y nosotros también, que es intentar no ocupar las habitaciones tras una salida en 2 o 3 días, con lo cual, complementado los planes de limpieza y desinfección a la simplificación de habitaciones, esos periodos de cuarentena de 2 o 3 días, pues entendemos que se da una cierta garantía de desinfección frente a un COVID. Otra cosa ya sería en caso de un positivo, confirmado cómo tendrías que actuar, pero en una limpieza rutinaria, pues se tiene que estudiar eso, si se pueden mantener esos 2 o 3 días. Y te digo que hay muchas alternativas de desinfectantes para aspiradoras, para moquetas, hay soluciones de productos químicos. Mientras no entréis en el terreno de los ultravioleta y de los ozonos y de estas soluciones mágicas, que aquí sí que os vais a entrar normalmente acabaréis en un terreno donde seáis timados y donde lo que se ofrezca no tenga la suficiente garantía y penséis que estáis desinfectando y no estáis haciendo nada. Mientras no entréis en ese terreno peligroso, soluciones de productos químicos o calor vais a encontrar. Vale. Otra pregunta que me están haciendo es si se puede negar la entrada al alojamiento a alguien que no se quiera dejar tomar la temperatura. O si alguien Pues que tenga no. síntomas de fiebre. Es que no sé hasta qué punto puedes tomar tú la temperatura. Esto de todas las medidas, yo no le encuentro en ningún sitio texto legal que hable de tomar temperaturas. Esto tenía un apartado, un capítulo, pero que lo hablaremos en el siguiente seminario, que era el tema de los controles proactivos de síntomas, tanto para empleados como para clientes. Este terreno es muy peligroso y yo creo que anda navegando por a caballo entre la legalidad, la ilegalidad y el derecho a la intimidad y tal. Además de que no te genera una... Si eso te garantizara el 100% de control, como puede ser una PCR, aquí ya tendríamos un marco legal que lo permitiese, pero esto limita mucho al número de personas que puedes tú detectar. Y no todas van a ser infectadas por COVID, pero que tú hagas controles de temperatura, primero que le estás haciendo una invasión a su intimidad, tendrías que informarle previamente y él tendría que haberte aceptado la norma de que se va a someter a un control de temperatura para acceder. Y bueno, y si tú se lo haces en inglés que y le pillas con temperaturas, ¿qué haces con él? Lo mandas, es su casa, es decir, él llega aquí y tiene temperatura y ¿qué haces con él? Y hasta dónde está el límite de la temperatura y nosotros requerimos, veamos más sensatos que se le haga un requerimiento de aceptación de las condiciones de que en caso de sentir enfermo tiene que quedarse en la habitación, que autoaislarse y solicitar ayuda médica o consulta médica para que se compruebe si tiene o no tiene, más que hacer una limitación de acceso. Otra cosa es que tú en una discoteca o en un banquete en concreto y siempre y cuando los invitados te lo requieran, puedas hacer un control de acceso con temperaturas. Ya te digo, yo este terreno, como no tiene ningún tipo de respaldo normativo, nosotros lo desaconsejamos porque es meterte en jardines importantes. Sí. La Han gente no lo suele colgado un hacer porque... enlace. Han colgado un enlace aquí en... ¿Quién ha sido? Patricia Castaño, de la Agencia de Protección de Datos. Y sí, más o menos habla en línea con lo que has estado comentando, que afecta a datos relativos a la salud de las personas. Tampoco es que es muy determinante, pero sí viene un poco a decir lo que estabas comentando. ¿Vale? Las Tiene que normativas son tomarse el bastante consentimiento extensas. de la gente, sí. Las normativas son bastante... Nosotros en nuestra guía concretamente decimos que cuando se tenga que tomar ese tipo de medidas siempre se hagan en colaboración y con un informe positivo por parte de los servicios de prevención de riesgos laborales, que son los profesionales que saben cuál es el marco normativo en el que se mueven, la finalidad, la utilidad. Entonces, si queréis valorarlo, contad con la aprobación y la valoración de los servicios profesionales de prevención de riesgos laborales, que son los que os pueden asesorar.
Pero es de extrañar que aparezca, que no haya ninguna normativa, o sea, en ningún texto legal de prevención del COVID y en ninguna guía profesional aparezca el tema del control de las temperaturas. Cero. Lo mismo que no aparece nada de ozono, ni aparece nada de... Entonces, cuando en los textos legales hay cero, es porque ese terreno es un terreno extraño. Vale. Vale, pues si quieres ya ves finalizando y la verdad es que se están quedando Sí, bastantes cosas aquí ahora al final. Yo os lo dejo porque quería lanzar un mensaje final. Bueno, aquí hablábamos de salones de televisión, biblioteca, al final todos viene a ser lo mismo, espacios compartidos, con las limitaciones de aforos. Quería entrar en esta diapositiva porque creo que es importante el mensaje que hay que gestionar. Si al final tenemos cumplir una serie de premisas legales, esto más o menos será fácil, acogiéndonos a las restricciones que nos establezcan en cada comunidad autónoma, pero tenemos dos puntos importantes que es donde existe el mayor riesgo de contagio, y es el contagio entre empleados, y este riesgo aparecerá porque no se respete el autoaislamiento por empleados o bien que están enfermos, que puede ser una minoría. Los que sean asintomáticas y no se sienten enfermos, pues no podemos hacer nada, no se pueden detectar, pero aquellos que tengan el mínimo síntoma sí deben de tomar esa medida de autoaislamiento. Me han vuelto a echar. Sí, Quieren que calle. sí, yo creo que sí. Ahora, vale, vuelve a poner. ¿Vale? Eso, habrá riesgo de contagio porque la persona no respeta ese autoaislamiento, porque va a trabajar estando enfermo o porque uno de sus familiares está enfermo y aún así él, que tendría que automáticamente quedarse en autoaislamiento ante los síntomas de un familiar, va a trabajar. O porque no se respetan las distancias interpersonales entre compañeros. Es decir, como somos compañeros, pues somos compañeros, entonces entre nosotros no nos transmitimos el virus. Ya habéis visto que muchos de los brotes que están ocurriendo ahora son en entornos laborales entre compañeros que están compartiendo comedores, compartiendo espacios, se hablan entre ellos, no se respetan esas distancias y el contagio se da entre ellos, con lo cual esto va a ser complicado. Nosotros ya estamos dando reseñas para que se instruya muy bien a los jefes de departamento, los responsables, y hay una concienciación de que el trabajador se tiene que quedar en casa ante la mínima duda, y después de que el responsable del departamento tiene que concienciar al personal de que esto no es la normalidad, y con lo cual no se pueden salir a fumar tres al corrillo, a fumarse un cigarro juntos, y que hay que mantener esas distancias porque si no el foco lo tendrás en el hotel. ¿De acuerdo? Otra complicación es entre los clientes, pero esto es más complicado. La otra situación que se va a dar va a ser contagio entre clientes, porque no se respeta el autoaislamiento, y esto es complicadísimo, es decir, cómo concienciar a un cliente ante un mínimo síntoma de que se quede en casa y se pongan en atención médica. Daros cuenta, sobre todo en personal extranjero, que esto le puede suponer un gran revuelo, y total, al final él solo tiene un poco de tos o se encuentra un poco pachucho, pues tiro para adelante y no me complico la vida. Tendremos que pensar muy bien en los protocolos de actuación y cómo facilitarle al cliente que ante un mínimo síntoma lo tenga fácil para que sea llamar por teléfono, se ponga en atención médica, le hagan una PCR y se sale de la duda. Y no lo tenemos pululando por el hotel y de fiesta contagiando al resto de compañeros. ¿De acuerdo? Y también, evidentemente, y esto sí que es complicadísimo e imposible de hacer, es porque no se respetan las distancias interpersonales entre grupos. Entre grupos diferentes de no conocidos sí que es fácil, y para eso el hotel se tendrá que adecuar las instalaciones, pero bueno, entre los grupos de afines entre ellos, a grupos de amigos y demás, eso va a ser imposible. No estamos por la labor de actuar de policías dentro del hotel y que no se junten macas o que no se junten las tumbonas o que no compartan en una mesa en un restaurante. Yo creo que ahí no debíamos entrar, pero sí que facilitar para que no montar fiestas, no montar grandes aglomeraciones donde se puedan contagiar unos a otros. A partir de ahí entraríamos en el desarrollo de lo que nos vamos a dejar para el otro seminario, que sería el cómo gestionar los casos. ¿Vale, Calisto? Pues yo creo que por mi parte lo dejaría aquí. Nos hemos extendido. Vale, pues Resolvemos muchas dudas gracias por si todo. las La verdad hay. es que
Sí que se nos han quedado muchas cosas en el tintero. Al principio tenía la sensación de que no había muchas preguntas, pero según nos hemos ido avanzando hacia el final, la gente enseguida ha estado preguntando bastantes cosas. Sí que hemos visto algunas preguntas que nos pedían algo más de concreción. Vamos a irlas revisando quizá para el próximo seminario. Me he anotado algunas de las cosas que nos han podido tratar y continuaremos con lo que se ha dicho. ¿Vale? Pues, Muy pues bien, muchas gracias a todos por asistir. Os pasaremos ya un enlace al vídeo y os mandaremos las presentaciones y esperamos vernos pronto, ¿vale? Bueno, hasta otra. un saludo a todos. Adiós. Adiós.